a tener incluso una amnesia, no va a recordar las convulsiones, va a tener incluso crisis alucinadas, donde el paciente va a sentir un olor desagradable, va a tener eh, alucinaciones auditivas. O sea, las alucinaciones auditivas igual pueden ser crisis, ¿no? Hay pacientes que tienen dolor de cabeza bastante jóvenes, ya sean 16, 17 años. No es además descartar igual unas que sean crisis. Para eso tendría que pedirse un electroencefalograma, ¿no? Entonces, aquellas crisis que afecten el opérculo frontal, o sea, la fascia de Broca, el paciente va a tener afasia, puede tener una afasia ictal o una afasia posictal, pero esto se puede ir recuperando, ¿no? O una apraxia facial, ¿no? Apraxia con el paciente va a haber una pérdida, ¿no? De la habilidad motora del paciente. Si va a afectar, un ejemplo, en el área 40 de Broma, que es el lóbulo que se encarga del lenguaje, de la comprensión, el paciente va a tener una afasia de Wernicke, ¿no? Y si va a afectar en la corteza occipital, el paciente va a tener una maurosis, una ceguera, pero esta puede ser una ceguera fugaz, puede tener una visión borrosa, alucinaciones visuales, y aquellos pacientes que tengan una alteración, o sea, un compromiso de la corteza asociativa visual, el área 19, ¿no? El paciente, aparte de las alucinaciones visuales, va a tener macropnosia, micropnosia, visión en túnel, ¿no? O sea, va a haber como un cañón, visión en cañón también se llama esto. Entonces, las crisis focales son aquellas crisis donde un área nomás del cerebro es la zona epileptógena, no se limita a un área del cerebro. Pueden ser con alteración de la conciencia o sin alteración de la conciencia. Los pacientes pueden estar conscientes y pueden percibir sus crisis, ¿no? Entonces, el inicio puede ser motor y no motor. De inicio motor tenemos los automatismos que pueden ser los chupeteos en forma de pataleo de los pacientes, pueden tener abrir, cerrar la mano, las atónicas, que va a haber una pérdida de la postura, ¿no? Y se va a limitar más en las rodillas o en la cabeza. Las clónicas, que son las sacudidas que tiene el paciente, los espasmos epilépticos, más que todo en pacientes con síndrome de West, ¿no? Bien, las hipercinéticas, igual que va a haber como una tonicidad, las mioclónicas y las tónicas. Y las de inicio no motor, igual aquí los pacientes van a tener una pérdida de la conciencia, va a tener la alteración de los esfínteres, va a tener pacientes con taquicardia, incluso pueden tener epigastralgia, o sea, son auras o son aviso antes de que inicie una convulsión, ¿no? Y las emocionales, que son las crisis elásticas, ¿no? Un ejemplo que sería la crisis del guasón, ¿no? Entonces, estas pueden ser focales y se pueden generalizar secundariamente. Bien, las crisis focales conscientes, o antes se llamaba crisis parciales simples, cuando no hay una pérdida de la conciencia. Entonces, durante esta crisis, el paciente puede estar consciente y percibir su crisis. Depende de la zona donde esté afectada, el paciente va a tener movimientos tónicos, ya sea clónicos, las posturas y la actividad ultrasonatoria. El paciente puede tener una disartria, puede tener una afasia ictal, una disfasia, ¿no? Va a haber síntomas sensitivos, que son los hormigueos. El paciente va a comenzar con parestesias, hormigueos, va a haber alucinaciones visuales, como olfativa, va a tener un olor va a oler olores desagradables, va a escuchar voces que no existen, ¿no? Las crisis son sinadas. Y en cambio, los síntomas y signos autonómicos pueden ser palidez, taquicardia, bradicardia, piloerección, dilatación pupilar, la sensación de epigastralgia que dije hace un momento, más que todo en niñitos, los niñitos, los auras son más frecuentes en ellos, va a haber una urgencia miccional, incluso puede haber un grito ictal antes del inicio de la crisis, ¿no? Y ocasionalmente los trastornos vegetativos. O sea, un paciente con una taquicardia extrema, una bradicardia extrema, es algo delicado, ¿no? Porque un paciente incluso que esté en estatus epiléptico convulsionado constantemente puede llegar a una hipoglicemia, ¿no? Por eso es importante un paciente está con estatus epiléptico, hay que controlar la glicemia, ¿no? Y estos pacientes ya se tendría que, son candidatos para terapia intensiva y ya tendría que inducirse como barbitur. Bien. Estos pacientes son disfásicos, va a haber una disfasia, una afasia, una pérdida de simbolismo del lenguaje. La afasia puede ser posita, o sea, después del periodo
y tal del paciente, ¿no? Los síntomas psíquicos, una sensación de irrealidad, pacientes van a tener una sensación de asistir a un acontecimiento que ya vivieron. Ahí están los Hamag-Vu y los Déjà-vu, ¿no? A nivel cognitivo va a tener una idea fija. Incluso otros pacientes tienen alteraciones del comportamiento más antes, ¿no? De presentar sus crisis. Y los síntomas tipo afectivos, el paciente va a tener una sensación de miedo, de angustia, una sensación de ansiedad, vergüenza, depresión, ¿no? Entonces, las crisis focales, los automatismos, que hace un momento lo dije, el paciente va a tener chupeteo, deglución, apertura y cierre de la mano, cambios en la expresión facial, van a intentar vestirse, incluso descambiarse, van a levantar, van a tener un sonambulismo. Esos son los pacientes con, esos son los automatismos, ¿no? Y las crisis elásticas, que son esas risas inmotivadoras, unas risas incontrolables. Las crisis generalizadas, donde, como su nombre dice, va a haber una descarga de ambos hemisferios cerebrales y esto va a ocasionar una pérdida de la conciencia. De igual manera que las crisis focales se dividen en motoras, tipo ausencia, y las de origen desconocido, motoras y no motoras. Aquí están las crisis motoras, donde va a tener el paciente una fase tónica, que es una contractura muscular, una contractura rígida del cuerpo, luego las que generalmente dura poco tiempo, ¿no? Y las seguidas de las crónicas, que son las sacudidas, que generalmente conocemos, ¿no? Las clónicas, va a haber pacientes que solo tienen clónicas, solo tónicas, mioclónicas, que son unas contracciones breves, tipo temblorcitos, que más frecuente estas mioclónicas se debe a infecciones, a neuroinfecciones incluso, ¿no? Hay pacientes con estados epilépticos mioclónicos, pero para estos pacientes lo ideal sería ácido valproico endovenoso, pero esto desafortunadamente no contamos en nuestro establecimiento, ¿no? Tampoco en boletos. Pero en el exterior, sí, para ese tipo de convulsiones, lo ideal sería ácido valproico, ¿no? Bien, las crisis atónicas son aquellas crisis que hay una pérdida de la postura, los espasmos epilépticos, más frecuente en pacientes con síndrome de hueso. Las tipo ausencia, hay típicos, atípicos, mioclónicos y mioclonía espartiral. Vamos a ver más adelante videos sobre estas convulsiones porque es importante reconocer y para nosotros saber qué tipo de convulsiones, porque la medicación hay varias características para indicar una medicación. Uno es el tipo de crisis, ¿no? Y las de inicio desconocido, que son los motores tónico-clónica, los espasmos epilépticos, y los no motores, que aquellos pacientes que tengan alteración de comportamiento, ¿no? Y las no clasificadas. Este es un video de un paciente con crisis atípicas que se está estimulando, se está haciendo una hiperventilación para desencadenar las. Doctora, ¿se puede poner play? No, ya. Ok. No, por favor. Sí, se puede. Ah, ya, sí. Se puede, se puede, se puede. Sí, creo que sí, solamente le voy a enviar un audio yo le puedo decir a él. Sí, se puede, se puede. Ya, ya. ¿Ya lo viste?
Una hora. Bien, vamos a continuar con el tema de epilepsia. No se pudo reproducir estos videos, pero espero que en algún momento, digamos, la doctora pueda pasar a diapositivas y puedan ustedes de alguna manera reconocer el tipo de crisis, ¿ya? Este es un paciente donde se está, o sea, se está haciendo pruebas de activación con una hiperventilación. Aquí el paciente va a tener una pérdida brusca de la conciencia, donde se va a desconectar del medio, ¿no? Del medio que lo rodea, una desconexión del medio que lo está rodeando. Generalmente eso tiene un inicio brusco y un final igual así brusco y dura muy poco tiempo, dura menos de 10 segundos o incluso rara vez un minuto, ¿no? Entonces el paciente va a tener una mirada fija, va a tener los ojitos van a estar, los párpados van a estar semicerrados y van a tener una cara inexpresiva, ¿no? Lo ideal para estos pacientes, el tratamiento es ácido valproico. Siguiente. Eh, Igual es un video donde se ve una paciente. Sí, son videos de encefalogramas, ¿no? Con pruebas igual de estimulación, una hiperventilación. Así desencadenamos las crisis. Es un paciente con crisis generalizada tipo ausencia. Es una ausencia atípica, donde el paciente aparte va a tener pérdida de la conciencia, o sea, se va a desconectar del medio, va a tener síntomas motores, como que pueden tener un hemibalismo, una clonía, crisis tónicas igual. O sea, aparte de la ausencia, va a tener síntomas motores, incluso mioclonías, ¿no? Las famosas crisis generalizadas, ¿no? Las crisis mioclónicas. Como dije a un principio, más que todas las crisis mioclónicas se deben a una infección, ya sea una neuroinfección o hay pacientes con síndrome de abstinencia alcohólica, que va a ser mioclonías focales, perdón, segmentarias o incluso mioclonías generalizadas. Estas son unas sacudidas breves, musculares, donde generalmente duran entre 10 a 50 milisegundos, pero hay pacientes que están constantemente con sus mioclonías, incluso mioclonías parciales
oromandibulares, ¿no? Que va a afectar ya sea a una parte, a un segmento del cuerpo, ya sea un brazo, incluso el hemicuerpo igual puede afectar, ¿no? Produce una contracción incluso de las cuatro extremidades. Y las crisis generalizadas, que son las crisis motoras, va a comenzar con una fase tónica, o sea, la contractura muscular, va a durar unos 10 a 30 segundos. Luego va a estar las crisis clónicas, o sea, una fase tónica de inicio, y luego las crisis clónicas, que son las sacudidas, de todas las sacudidas breves, sincrónicas de todo el cuerpo, ¿no? Y que esta puede tener incluso espasmos laríngeos. Es por eso que el paciente puede tener cianosis, ¿no? Si el paciente sigue con estatus epiléptico y no responde a la impregnación, ya hay que considerar tal vez que es un paciente con estatus epiléptico refractario, que no responde a dos antiepilépticos de primera línea, ¿no? Entonces, dura aproximadamente un minuto. Si es un paciente con estatus epiléptico focal, es mínimo 5 minutos. Si es un paciente con estatus epiléptico generalizado, es 10 minutos. No puede ser más, ¿ya? Porque se ha visto casos que antes era mayor a 30 minutos. Ya con esto, el cerebrito sufre daños irreversibles, ¿no? Ya no se puede considerar 30 minutos un estatus epiléptico. Ya, bien. Esta es una crisis generalizada tónica, es una crisis igual motora, donde el paciente va a tener una contractura, un espasmo muscular prolongado, ya sea de los brazos o las piernas, ¿no? Pueden flexionarse o pueden estar en extensión. Igual el tronco va a sufrir una contractura muscular. Y dura aproximadamente igual poco tiempo, 1 minuto, 2 minutos, pero si es más de 5 minutos y es un estatus epiléptico que ya generalmente después de 3 minutos, si un paciente continúa con estas crisis o con cualquier crisis, ya se tendría que administrarse benzodiazepinas, ¿no? Y si no responde benzodiazepinas, si el paciente sigue con crisis, ya los antiepilépticos. Este es otro video, bueno, no se puede reproducir, de una crisis atónica, donde va a haber una pérdida del tono postural. O sea, va a estar limitada en la cabeza, va a haber una pérdida, o sea, una pérdida del tono, pero puede ser solo de la cabeza o incluso de las rodillas, ¿no ve? O bien puede ser, es muy infrecuente, pero puede ser una pérdida total del tono, pero total, ¿ya? Y puede durar varios segundos o incluso minutos. Bien, el SUDEP es un término que igual la Liga Internacional con la Epilepsia lo manejaba como una muerte súbita inexplicable, ¿no? Ya sea aquellos pacientes que sufren un infarto de miocardio, un traumatismo por caída, ahogamiento, pacientes que convulsionan y que tienen algún accidente automovilístico, o hay pacientes, la verdad, un paciente incluso para sacar una licencia de conducir, tendría que dejar de convulsionar 2 años, pero eso no, pucha, no se logra hacer acá, ¿no? Porque este paciente al producir, o sea, al presentar convulsiones durante que esté manejando un automóvil, puede ocasionar accidentes graves, ¿no? A eso se le llama el término SUDEP. Bien, este es un gráfico bonito, un resumen de todo lo que hablé sobre las crisis no epilépticas y las crisis epilépticas. Las no epilépticas son aquellas psicógenas y fisiológicas, o sea, las que no corresponden a una epilepsia como tal. Sería el síncope, si hay un paciente joven con bradicardia, que tengan algún problema cardíaco, puede ser que el síncope sea de origen cardíaco, ¿no? Pero de todos modos, si el paciente no tiene ningún síntoma tal vez ¿cómo diferenciar un síncope de una epilepsia? Generalmente en el síncope va a tener síntomas autonómicos, va a tener palidez, el paciente va a tener una recuperación rápida de la conciencia. En cambio, un paciente con crisis epiléptica, el paciente va a tener un periodo postictal, va a tardar en recuperar la conciencia, ¿no? Y va a tener síntomas, ya sea si hay un paciente que tiene pérdida de la conciencia, es bueno preguntarle siempre la mordedura de lengua o si no, si ha tenido relajación de esfínter vesical, ¿no? Porque es una sensibilidad elevada. Nosotros nos ayuda. Un paciente, digamos, está con un síncope y vemos que tiene estigma de mordedura de lengua, puede ser que haya.
¿no? Entonces, el síncope, la migraña, las migrañas, hay epimigrañas, parasomnias, hay pacientes que tienen pesadillas, las amnesias global transitorias y las isquemias cerebral transitorias. Esos son diagnósticos diferenciales de un paciente con epilepsia, ¿no? Las provocadas, las agudas o aisladas, que pueden ser por una convulsión febril. Generalmente esto es en niños menores de 5 años, las convulsiones febriles, ¿no? A medida que pasen los años, esto ya desaparece, ya es infrecuente un paciente que tenga adulto mayor convulsiones debido a fiebre, ¿no? Las tóxicas por intoxicación, ya sea por alcohol o alguna droga, ¿no? Las metabólicas, hiperglicemia, hipoglucemia, hipercalcemia, hiperuremia, hiponatremia, hipernatremia, ¿no? Y generalmente esto se tendría que resolver en su centro de salud, ¿no? Porque si tenemos ahí una causa metabólica, por más que nosotros le demos algún antiepiléptico, va a tener alto riesgo de seguir convulsionando, porque no se está resolviendo la causa metabólica, ¿no? Entonces, hay que identificar por qué un paciente convulsiona y resolver, ¿no? En caso que no sea una causa metabólica, ya ahí el servicio de neurología interviene, ¿no? Pero si ya tenemos ahí algo, entonces no. Las hipoxias, hay pacientes que sufren paradas cardiorrespiratorias. Mayor tiempo, si la parada cardiorrespiratoria es mayor tiempo, mayor a 5 minutos, 10 minutos, más es el daño, la verdad, que sufren las neuronas y ocasionan una encefalopatía hipóxica isquémica, ¿no? Y a causa de eso, el paciente convulsiona. Hay un ejemplo de las crisis mioclónicas. Las crisis mioclónicas igual es frecuente en los pacientes con parada cardiorrespiratoria. Y los traumatismos, ¿no? Las no provocadas, que son las crónicas, son pacientes epilépticos desde la infancia, incluso pacientes jóvenes que por primera vez han debutado de epilepsia, que la mayoría no se llega a saber por qué es las convulsiones, ¿no? Las idiopáticas y las otras. El diagnóstico para establecer que un paciente tenga epilepsia, se tendría que hacer una anamnesis bien minuciosa, la verdad, tendría que preguntarse el tipo de crisis, cuál es los antecedentes, si algún familiar en casa tiene igual convulsiones, porque igual puede tener una predisposición genética la epilepsia, ¿no? Las manifestaciones clínicas, si el paciente tenía otros síntomas acompañados con las crisis, ya sea cefalea, fiebre, vómitos, náuseas, porque vómitos, diarrea y demás te van a producir una hiponatremia, entonces la hiponatremia te produce convulsiones. Bien, en caso de que un paciente tenga un síntoma, convulsiones por algo metabólico que se llama crisis aguda sintomática, no es necesario hacer un electroencefalograma, ¿no? Pero si un paciente se ha descartado todo eso y está debutando por primera vez, sí, es bueno realizar un electroencefalograma para ver si el paciente tiene una lentificación o si tiene paroxismos, ¿no? La resonancia magnética se realiza en caso de que un paciente tenga tal vez un síndrome encefálico, ¿no? Y veamos nosotros zonas hiperdensas en lóbulos temporales, que generalmente un paciente con encefalitis viral, ya sea por tipo 1, tipo 2, tipo 6, 7, van a afectar estas zonas en lóbulos temporales. Una resonancia se puede pedir con protocolo de epilepsia para ver los hipocampos cómo están. Ya hay la tomografía de cráneo. Igual se pide como primer estudio neuroimaginológico si hay un paciente con convulsiones para descartar que no sea alguna causa estructural. Bien, entonces, como hace un momento dije, se tendría que hacer una anamnesis adecuada, preguntar sobre los antecedentes médicos del paciente, antecedentes familiares, un examen físico igual completo, un examen neurológico y los exámenes complementarios. Dentro de la anamnesis tendría que preguntarse si el paciente ha convulsionado por primera vez o días antes o en algún momento en la infancia ha convulsionado, ¿no? Preguntar igual si no tuvo algún otro síntoma añadido a las convulsiones, ¿no? ¿Qué más? Preguntar en cuánto tiempo recuperó la conciencia, porque si un paciente no llega a recuperar la conciencia, ya sea unos 10, 20 minutos, entonces puede ser que tenga un estado epiléptico no convulsivo. Entonces nosotros ahí tendríamos que impregnarle con los antiepilépticos, ¿no? Los antecedentes médicos, si el paciente alguna vez cuando era niña o niño tuvo convulsiones febriles, ¿no? Traumatismos craneoencefálicos, un ataque cerebrovascular, ya sea más frecuente en adultos mayores, ¿no? Sea
tal vez un paciente con metástasis cerebral, un paciente que es, ya, o sea, que sea drogadicto, que consuma bebidas alcohólicas de manera crónica, ¿no? Y las infecciones. Es importante descartar un paciente con neuroinfección, porque una neuroinfección es algo grave, ¿no? Que incluso si no detectamos oportunamente y de manera temprana, el paciente puede deteriorar a tal punto de incluso requerir, no sé, de terapia intensiva y quedar más a la larga con secuelas, ¿no? Es importante descartar que este paciente con convulsiones no tenga otros síntomas de infección, como dije, fiebre, dolor de cabeza, cefalea, alteración del estado de conciencia. Incluso hay encefalitis inmunomediada donde el paciente tiene, los síntomas son, la clínica es subaguda. ¿No ve? No solo va a tener 5 días, va a tener incluso meses. El paciente va a tener alteración del estado de conciencia, va a tener desorientación, incluso va a tener insomnios, ¿no? Entonces hay que descartar igual de esto, ¿no? Los antecedentes familiares, aquellos pacientes que tienen convulsiones febriles, o sea, en la niñez, que tal vez hasta, generalmente los pacientes con convulsiones febriles en la niñez utilizan medicamentos antiepilépticos de solo 2 años, ¿no? Y luego, a corte que pasa la edad, esto desaparece, ¿no? Pero hay pacientes que después de bastantes años, nuevamente han presentado convulsiones, ¿no? Cualquier enfermedad neurológica incluso. El examen físico siempre hay que revisar a un paciente por qué convulsiona, porque hay muchas causas para que un paciente convulsione, ¿no? Hay que revisar la mordedura de lengua, si no hay laceraciones, fracturas, si no sufrió un accidente de tránsito, sistemas cardiovasculares, ¿no? Hay que revisar igual la piel, que no tenga estigmas neurocutáneos, que no tenga lesiones vesiculares incluso, porque un paciente que tal vez con meningitis por Neisseria tiene lesiones petequiales, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar todo eso. Bien, en el examen neurológico hay que revisar los signos focales positales, o sea, si un paciente tiene parálisis de TOT, si tiene una disfasia, tal vez está todavía somnoliento el paciente, ¿no? Y cuánto tiempo persiste. Los pacientes con parálisis de TOT, que es un simulador de un accidente cerebrovascular, o sea, el déficit motor de mi cuerpo contralateral, la zona epileptógena, este paciente va a desaparecer. O sea, generalmente esta parálisis de todo desaparece dura horas, incluso 24 horas. Más no se ha visto que dura, ¿no? Bien, y una evaluación neuropsicológica, o sea, ¿qué es lo que ha desencadenado las convulsiones en este paciente, ¿no? Bien, una vez que tengamos la anamnesis, el examen físico, el examen neurológico y los antecedentes, se tendría que pedir estudios complementarios, que es los laboratorios de rutina, hemograma, electrolitos para descartar que no sea algo metabólico, hiponatremia, calcio, ¿qué más? La glucemia, si no está con hiperglucemia, hipoglucemia, pruebas tóxicas, importante, la verdad, hay pacientes que se intoxican con benzodiazepinas, con drogas y demás. Un electrocardiograma, un electroencefalograma y por último las neuroimágenes, la tomografía de cráneo en primera instancia y se amerita más adelante una resonancia magnética, ¿no? Bien. Lo que es un momento dije, los estudios complementarios, en caso que sean necesarios, se pide un electroencefalograma para ver que no haya descargas, actividad eléctrica anormal, para ver si el medicamento está funcionando o no. Se tendría que hacer un electroencefalograma una vez al año. Si un paciente estuviera con un control de crisis adecuado, una vez al año. Pero si un paciente está convulsionando frecuentemente, incluso tendría que hacer electros diarios, ¿no? Incluso un video electroencefalograma. Se tendría que pedir una tomografía para descartar que no tenga una lesión estructural, un trauma craneoencefálico, tal vez un hematoma subdural, ¿no? En fin. Y una resonancia magnética para poder diagnosticar, porque hay en algunas tomografías no se logra ver un daño estructural. Sin embargo, la resonancia magnética, que es un estudio más sensible donde se pueden visualizar mejor las estructuras del cerebro, lo ideal. Ante esa duda sería bueno pedir una resonancia. Bien, en cuanto al tratamiento, a medida que avanzaron los años, hubo una aparición de los medicamentos antiepilépticos, ¿no? Por ejemplo, en la década de 1860, los bromuros. Luego, a medida que pasen los años, en 1912 el fenobarbital. El fenobarbital es un potente GABAérgico, igual es un potente antiepiléptico,
La verdad, los resultados son muy buenos del fenobarbital, pero hay que tener mucho cuidado porque produce depresión respiratoria, ¿no? La fenitoína, que es un inhibidor de los canales de sodio, ha aparecido después junto con la carbamazepina. Ambos tienen el mismo mecanismo de acción, por eso no es una buena combinación ambos. Bien, ya por los años de 1950, la benzodiazepina, el diazepam, la etosuximida, que es ideal para pacientes con crisis de ausencia, la primidona han ido, aparecieron, ¿no? Ya por último, en la década de los 2000, el levetiracetam, que igual es un buen antiepiléptico, tiene amplio espectro, solo que le costó económico. No lo cubre el seguro, ¿no? Y además por el costo económico hay varias familias que no pueden cubrir, ¿no? Es un potente antiepiléptico que puede servir para crisis tónicas, o sea, motoras y no motoras, el levetiracetam. Pero por elevado costo, entonces hay que considerar si iniciar o si tenemos otras opciones de antiepilépticos, ¿no? Está la pregabalina, la cosamida, que es ideal para pacientes con tratos epilépticos refractarios, ¿no? Vigabatrina, más frecuente en niños, por ejemplo, para un síndrome de West, ¿no? Y ya en 2016 aquí lo que más destaca sería el vibracetam, más que todo se utiliza en pacientes con crisis focales y tiene el mismo mecanismo de acción que el levetiracetam, inhibe las vesículas sinápticas, ¿no? Entonces, aquí tenemos fármacos antiepilépticos de primera generación, segunda y tercera generación, ¿no? El fenobarbital se utiliza más que todo en pacientes que no han respondido a un tratamiento, a una impregnación tal vez con fenitoína, ¿no? Pero para poder indicarle esto hay que tener mucho cuidado, porque el paciente tendría tal vez incluso en algún momento requerir de una intubación endotraqueal, ¿no? La fenitoína, la primidona, los antiepilépticos que más utilizamos acá es el fenobarbital, la fenitoína, la etosuximida, como dije en crisis de ausencia, no utilizamos porque no contamos acá y es difícil de encontrar. La carbamazepina, el ácido valproico, el clobazam más que todo en niños, el clonazepam para crisis más, para mioclonías, la vigabatrina en niños igual, el clobazam y la vigabatrina en niños, la motrigina se utiliza en pacientes con epilepsia refractaria, es bueno, pero igual el costo hay que tener en cuenta. La gabapentina, el topiramato, más que todo utilizamos en migrañas, en profilaxis de migrañas, ¿no? Y el levetiracetam y por último el vibracetam, ¿no? Que son igual potentes antiepilépticos, son nuevos, son inofensivos, eso sí, tienen efectos adversos menos que los otros antiepilépticos, ¿no? Entonces, para indicar un antiepiléptico tenemos que tener en cuenta primero el diagnóstico de epilepsia. Hay varias características para indicar. Uno, el tipo de crisis. No es lo mismo, digamos, indicar fenitoína a un paciente con crisis de ausencia. Lo que vamos a hacer es exacerbar la crisis, o sea, que se vuelva de una crisis de ausencia no motora a una crisis motora, ¿no ve? Entonces, el tipo de crisis, la edad fértil, no es lo mismo, digamos, indicar un paciente, una paciente mujer de 60 años con una paciente joven que está en edad fértil de 20 años hasta los 40 años, ¿no? ¿Por qué? Porque los fármacos igual producen, por ejemplo, una paciente embarazada que está con carbamazepina. Ningún medicamento ha sido creado especialmente para el embarazo, ninguno, pero hay medicamentos que son más inofensivos, por ejemplo, la carbamazepina, el levetiracetam, la lamotrigina, ¿no? Entonces, si un paciente está, tal vez está gestante y está con carbamazepina, sería ideal dejarse con la medicación con carbamazepina. Si hay un buen control con esto, dejarle, ¿no? Pero no olvidemos que estos pacientes igual deberían consumir ácido fólico, sulfato ferroso antes del embarazo, ya que eso se entra en el servicio de ginecología, ¿no? Bien, incluso para poder embarazarse, una paciente tendría que realizar planificación familiar, tendría que tener un control de crisis, incluso una crisis cada 6 meses o libre de crisis durante 2 años. Después de eso ya podría embarazar, o sea, podría tener, su embarazo podría ser seguro. Porque lastimosamente aquí vemos pacientes embarazadas que lo abandonan la medicación. Una vez que se embarazan, abandonan la medicación por el riesgo de que, por el efecto terapéutico, imagino, de los fármacos, ¿no? Pero igual
va a ser más arriesgado que el paciente, perdón, que la paciente no consuma sus antiepilépticos y se puede ocasionar un daño obstétrico, ¿no ven? Tal vez quemaduras, incluso puede perder al bebé, ¿no ven? Entonces, es importante la edad fértil, igual el sexo, no es lo mismo indicar a un paciente varón que una mujer, porque hay fármacos que producen hirsutismo, o sea, ¿qué mujer va a querer tener efectos adversos, digamos así, tan graves, ¿no? Bien, después el costo económico. El costo económico igual es un factor importante, porque hay pacientes que eh, o sea, se comprometen a cumplir con la medicación, tal vez con levetiracetam, uracetam, esos fármacos cuestan caro, debe ser unos 15 bolivianos o 12 bolivianos. O sea, el paciente al día tendría que recibir 3 fármacos, es una cantidad, la verdad, elevada. Sería como unos 40 pesos o más, ¿no? Entonces, hay pacientes los primeros días en que se comprometen a cumplir con el fármaco y llega el momento, no cumplen, los pacientes convulsionan por el abandono de la medicación, ¿no? Es por eso es bueno preguntar al paciente o a los familiares si van a cumplir la medicación. En caso que no lo cumplan, hay fármacos alternativos. Por ejemplo, una paciente con crisis tónico-clónica generalizada mujer se podría dar la carbamazepina si no puede cubrir el levetiracetam, ¿no? Bien, en pacientes con que tengan un trauma craneoencefálico se puede dar fenitoína. Un paciente, digamos, con accidente cerebrovascular se puede dar fenitoína, pero igual la fenitoína, o sea, todos los fármacos tienen sus efectos adversos. Por eso es que hay que diagnosticar todavía la epilepsia para poder indicar un fármaco, ¿no? Porque la epilepsia en sí no se cura, pero sí se resuelve, ¿no? ¿Qué más? Entonces aquí tenemos un gráfico sobre las crisis focales con conciencia alterada y las crisis focales tónico-clónicas, los antiepilépticos que podemos utilizar. Si es mujer, podemos utilizar carbamazepina. La carbamazepina no utilizamos tanto porque no contamos acá, pero más que todo nosotros utilizamos los fármacos del seguro porque así estamos, digamos, garantizados que el paciente va a cumplir su medicación, ¿no? La gabapentina, lastimosamente, no lo cubre eso. Entonces, tenemos la carbamazepina, la pregabalina, no utilizamos, más que todo utilizamos pacientes con neuropatías. Y la amigabatrina en niños, ¿no? La lacosamida igual cuesta un poco, el costo igual es elevado, pero solo se utiliza en pacientes con estados epilépticos refractarios, ¿no? En la tipo ausencia, el etosoximida sí es ideal, pero no contamos acá, pero el ácido valproico es una alternativa buena. O sea, hay pacientes con epilepsias mixtas, ya sean tipo ausencia o las no motoras, tipo tónico-clónicas, de preferencia, o lo ideal sería el ácido valproico, ¿no? Y en general, para estas crisis, las mioclónicas, las ausencias, las ausencias solo sería ácido valproico. Se puede utilizar las benzodiazepinas, el vibraracetam, más que todo en pacientes con crisis focales, ¿no? La lamotrigina, el levetiracetam, topiramato, el ácido valproico y la sonizamida. No olvidemos que igual aparte del costo económico, el sexo, la edad fértil, el tipo de crisis, están las comorbilidades. La fenitoína, la clonazepina y una mayoría de los fármacos tienen metabolismo hepático. Entonces, un paciente que tenga una hepatopatía, hepatitis, que tenga cirrosis hepática con transaminadas elevadas, entonces vamos a dañarle más el hígado. Lo ideal en estos pacientes realmente, si está con una falla hepática, se utiliza el levetiracetam. El levetiracetam tiene metabolismo renal, entonces hay que ser precavidos igual en pacientes renales, que tendría que ajustar según la dosis renal, el levetiracetam y el vibraracetam, ¿no? ¿Qué más? En un paciente con una cardiopatía, que tenga una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular, no se debería dar tampoco la fenitoína ni la carbamazepina. ¿Por qué? Porque igual producen arritmia, producen hipotensión, producen, incluso un paciente que ingrese con accidente vascular, vamos a producir más deterioro del estado de conciencia, que vamos a pensar que tal vez el paciente está deteriorando el cuadro por el accidente, sin embargo va a ser por el propio antiepiléptico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Y pacientes, por último, hay pacientes con VIH. Los pacientes con VIH no deberían darse ácido valproico. ¿Por qué? Porque aumenta una replicación mayor de la carga viral.
además estos pacientes van a recibir el tratamiento. Bueno, en caso que tengan una neuroinfección, ya sea por un tuberculoma, o sea, una meningoencefalitis tuberculosa, hay que tener cuidado qué antiepiléptico utilizar, porque podemos, o sea, aparte del tratamiento específico que tiene metabolismo hepático, una fenitoína, una carbamazepina, igual va a exacerbar incluso que tenga este paciente RAFA, ¿no? Reacción adversa a los fármacos antiepilépticos. Entonces, cuando llegue un paciente al servicio de emergencia o algún centro de salud, lo primero, lo ideal sería identificar el tipo de crisis, ¿no? Y administrar inmediatamente diazepam en 10 miligramos en bolo. Si el paciente está con alteración de la conciencia, no se puede encontrar una vía periférica, se podría pasar intramuscular. El diazepam se puede pasar intramuscular, no se tiene que diluir, se puede pasar en bolo directamente, intramuscular o endovenoso, ¿no? En caso que las crisis convulsivas no cesen, o sea, el paciente continúe convulsionando, ahí ya realmente se impregna con fenitoína, ¿no? ¿Por qué fenitoína? Porque es de mayor accesibilidad, no lo podemos encontrar en la farmacia. Entonces, según el peso del paciente, según la dosis, podemos impregnar con 50 miligramos minuto. Si es un paciente, digamos, máximo se puede hasta 1200, ¿no? De fenitoína, máximo. Bien, en caso de que un paciente no haya respondido a estos dos antiepilépticos, el fenobarbital se puede utilizar, pero hay que tener mucho cuidado porque puede producir depresión respiratoria y llevarse a tubo, ¿no? Hay, ahí están las crisis epilépticas, los estados epilépticos refractarios, cuando un paciente no responde a estos dos antiepilépticos, al diazepam, a la fenitoína, se puede utilizar el levetiracetam. En caso que nosotros no contemos en algún centro de salud con levetiracetam endovenoso, se puede impregnar con 3 gramos de levetiracetam, o sea, 3 gramos pasar por la zona nasogástrica, los 3 gramos en uno, ¿no? Y después dejar en área, ¿no? En caso que el paciente no ceda a diazepam, tampoco la fenitoína, porque para impregnar con el fenobarbital hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y el paciente tendría que estar en un hospital tal vez de tercer nivel, un hospital donde tenga UCI o terapia intensiva, ¿no? Se puede impregnar con levetiracetam, no con 3 gramos, en caso que no contemos en ampollita. Si el paciente, a pesar de eso, no responde, ya se tendría que iniciar con una barbitúrica, ya sea con midazolam 0.2 miligramos tendría que utilizarse, propofol, y si a pesar de eso no responde, sería una epilepsia, un estado epiléptico súper refractario. Ya el paciente tendría incluso recibir cursos de metilprednisolona, o sea, corticoterapia y en todo caso inmunoglobulinas, ¿no? Pero es importante siempre aquellos pacientes que por primera vez estén convulsionando, o sea, tengan un síndrome epiléptico, descartar algunas otras causas infecciosas, ¿no? Hay que tener en cuenta incluso el paciente que no sea inmunodeprimido, que no tenga VIH, ¿no? Porque la verdad en el hospital han llegado varios pacientes con esa patología y no está además descartando una neuroinfección, ¿no? Por eso es importante igual los datos epidemiológicos, si el paciente no tuvo tuberculosis, COVID, si en algún momento estaba en lugares de hacinamiento y demás, ¿no? Si no tuvo fiebre, hiponatremia, todas esas cosas. Entonces, el tratamiento, como ya dijimos, depende del tipo de crisis, la edad, las comorbilidades, el costo económico, ¿no? Tenemos la fenitoína, la cosamida, el levetiracetam, el ácido valproico, la motrigina, la carbamazepina y el fenobarbital. No, una combinación buena. Si un paciente, primero se da una dosis, primero se da una monoterapia, ya sea a través de un paciente que se dé carbamazepina, ¿no? Según su peso, la dosis de la carbamazepina es 12 miligramos, ¿no? Y según su peso se puede ir ascendiendo. Si el paciente en algún momento no respondería a una monoterapia, o sea, con un solo fármaco, recién realmente se asocia a una politerapia, a otro fármaco, que podría ser el fenobarbital, porque tienen distintos mecanismos de acción, ¿no ven? Entonces, cualquier fármaco antiepiléptico, siempre, en caso que quieran cambiar, siempre se retira de manera gradual, así como se cambia de manera gradual, ¿no? Entonces, no se puede ningún fármaco indicar de manera, o sea, muy bruscamente de golpe, tampoco se le puede retirar bruscamente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer, vamos a desencadenar las convulsiones, o sea, de manera gradual. Bien, la lacosamida, como dije,
Se utiliza más que todo en pacientes con estatus epiléptico. El levetiracetam, lo ideal, la verdad, sería ideal indicar a todos los pacientes levetiracetam porque tienen menos efectos adversos, ¿no? Y tienen mayor espectro, pero igual el coste económico es caro, la verdad, y lo importante es que un paciente cubra la medicación. Pacientes con crisis mixta, ya sea ausencia o crisis tónico-clónica, o sea, motoras y no motoras, ácido valproico, ¿no? Hasta 2.500 miligramos al día. Y se introduce poco a poco. Tal vez un ejemplo, una tabletita cada 12 horas por 3 días, luego, según su peso, cada 8 horas, ¿no ven? La carbamazepina, de igual manera, en la dosis 14 miligramos, poco a poco ir introduciendo. Un ejemplo sería, como viene de 200, uno cada 12 horas por 3 días o por 5 días y luego ascender hasta uno cada 8 horas. El objetivo de los antiepilépticos no es que desaparezcan las convulsiones, sino es tener un control adecuado de las convulsiones, o sea, que el paciente tenga las crisis, una menor frecuencia de convulsiones. Si un paciente tiene una vez al mes o una vez cada 3 meses, es esperable que tenga las convulsiones, pero siempre y cuando se recomiende. Evitar los factores desencadenantes, por ejemplo, evitar bebidas alcohólicas, evitar el estrés. Los ciclos menstruales los cambios hormonales son factores que desencadenan las convulsiones. Los cambios de clima también, este cambio de clima, digamos, de verano, invierno, eso hace que se caen las convulsiones. ¿Qué más? La privación del sueño. Si un paciente no duerme adecuadamente, o sea, un paciente epiléptico no duerme adecuadamente, entonces un factor desencadenante son las convulsiones, ¿no ve? Incluso las luces luminosas, o sea, un paciente que esté mucho tiempo, digamos, en la pantalla, horas, va a hacer que se encadenen las convulsiones, ¿no? Bien, eso es todo. Si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta para la doctora Indira? ¿Alguna duda? Hay una pregunta, doctora, en el chat. Sobre el uso de sulfato de magnesio en pacientes de emergencia no gestante, algunos colegas lo usan. ¿Es aconsejable si no cede la crisis con diazepam? No. No tenemos mucha experiencia con el sulfato de magnesio, pero la verdad, si un paciente no sea diazepam, podemos utilizar el otro antiepiléptico, que sería la fenitoína, ¿no ve? El sulfato de magnesio más que todo se utiliza en pacientes con eclampsia, pero para eso, o sea, eso ya es otra patología, ¿no? Que si no cede, lo ideal sería, digamos, sacar el producto y cede las convulsiones. No, la verdad no tenemos experiencia y al tener otros antiepilépticos que son accesibles, preferiría utilizar la fenitoína, no, si no sea el diazepam. En todo caso, si el paciente tampoco sea la fenitoína, entonces ya tendríamos que incluso considerar que es un paciente con estatus epiléptico refractario. Ya tendría que inducirse incluso al coma barbitúrico, ¿no? No recomendaría la verdad. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Alguna duda? Aprovechemos que está aquí nuestro médico neuróloga sobre los dos temas, ¿no? De ACV y de epilepsia. Nos ha dado ella la pauta de un paciente cuando llega a emergencia, el primer tratamiento, cómo reconocer, ¿no? Los primeros signos, ¿no? Cómo actuar. Ella nos ha dicho cómo tenemos que actuar en nuestros turnos de emergencia, cómo referir a los pacientes, nos ha ayudado, nos hemos empapado con su experiencia, con la doctora. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Doctora Indira, creo que ha estado todo bien claro, los dos temas. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido explícito su tema, muy claro, ¿no? Para nosotros, nos ayuda muchísimo para todos los médicos generales, todos los médicos de las redes de salud. A nombre del Programa Nacional de Telesalud, muchísimas gracias, doctora. Ya, muchas gracias, doctora.
La verdad, igual se me contenta. En algún momento teníamos que dar este tema, la verdad, centrovascular. A ver, ahí dice. A ver, una preguntita más, una consulta paciente con tratamiento. Doctora Neisa, si nos pudiera ayudar algo más en su consulta. Adelante. Hola. Sí, doctorita, ¿me escucha? Ah, ya. Una consulta. El otro día me llegó al consultorio un paciente que tenía hipotiroidismo y también tenía de base lo que viene a ser la epilepsia. El paciente refería, no, ambos tratamientos pueden continuarse conjuntos. Ambos tratamientos, perdón. Uno, el El paciente estaba, tratamiento para hipotiroidismo y el tratamiento para la epilepsia. claro, claro, puede continuar. No habían, bueno, no le veo ahora ninguna contraindicación, pero Es no le que el paciente fue donde su endocrinólogo y el endocrinólogo le dijo que como ya no tenía convulsiones, le descontinuó su tratamiento de epilepsia y obviamente le volvía nuevamente. Yo le dije que no tendría por qué, ¿no? Tendría que acudir a su especialista y por eso preguntaba si es que tienen alguna interacción o se pueden continuar ambos tratamientos a la vez. ya. Sí, buena pregunta, dos. Mire, eh, como dije al principio, la epilepsia no se cura, pero se resuelve. Cuando un paciente está libre de crisis 2 años con su antiepiléptico, nosotros lo que hacemos es pedir un electroencefalograma. Si ese electroencefalograma está normal, pedimos un nuevo electroencefalograma a los 6 meses. O sea, un paciente libre de crisis, 2 años con su antiepiléptico, con 2 electros normales, se puede ir bajando la medicación, se puede ir disminuyendo la dosis, ¿no? Pero si un paciente que esté convulsionando menos de 2 años, no se puede ir retirar la medicación, porque para retirar la medicación hay criterios, 2 electros normales y un paciente que esté libre de crisis 2 años, ¿no? Un paciente que esté sin convulsionar durante 5 años y sin medicación 10 años, ahí se considera que es una epilepsia resuelta. O sea, el paciente ahí puede dejar de tomar la medicación. A veces una epilepsia resuelta. Pero un paciente, o sea, ahora me imagino que esa paciente tiene hipertiroidismo. Las crisis tiroideas pueden producir una crisis aguda sintomática. Puede ser si un paciente con hipertiroidismo no realiza controles o no hace su tratamiento adecuadamente, puede ser un factor de convulsiones. Las crisis tiroideas igual tienen síntomas de convulsiones. La verdad, el paciente no tendría por qué quitarse la medicación. Solo un neurólogo podría quitar la medicación. Como dije, 2 años, un electro, si está bien, y se Correcto. como con la medicación. Pero después no veo ninguna indicación para quitar la medicación. El paciente tendría que continuar. En caso que la medicación no le esté haciendo efecto, realmente ahí consideramos en cambiar la medicación, ¿no? Ya. Gracias. No, no es porque, doctora. Igual una duda que ven los pacientes, que a veces vienen las gestantes que están medicadas con ácido valproico. El ácido valproico tiene bastante efectos teratogénicos en el embarazo. Entonces, una paciente que tenga esa planificación, digamos, de quedar embarazada, tendríamos que retirar 1 año o 2 años o cambiar la medicación de ácido valproico, ya sea tal vez a carbamazepina, a lamotrigina o levetiracetam, ¿no? Hay que tener eso mucho cuidado, ¿no? ¿Alguna pregunta más, doctores? Doctora, buenas tardes. ¿Cómo Una está? pregunta.
Soy odontóloga y quería saber qué debería hacer en caso de que si en mi consulta un paciente epiléptico por la causa de la luz, por ejemplo, le produce o le da su ataque de su convulsión. Inmediatamente, ¿qué tendría que hacer? Lo que puede hacer primero, reconocer el tipo de crisis con los minutos, contar cuánto tiempo está convulsionando. ¿Qué más? Al paciente ponerle siempre de costado. No introducir ningún objeto. ¿Por qué? Porque a veces hay pacientes, digamos, la familia por querer ayudar, porque piensan que se va a broncoaspirar el paciente, introducimos objetos. No, al contrario, lo que hacemos, como las convulsiones son tan fuertes, nos pueden ganar y el objeto que estamos metiendo a la boca se puede traer al paciente. Entonces, evitar introducir cualquier objeto a la boca, poner de costado al paciente y retirar las cosas que sean punzocortantes alrededor del paciente. Si el paciente convulsionara más de 3 minutos, lo que tendría que hacer, no sé si tuviera diazepam a la mano, intramuscular administrar una ampolla de diazepam, ¿no? En todo caso, porque imagino que el paciente no va, o sea, va a ser difícil de canalizarlo ahí, sería intramuscular diazepam. Si el paciente sigue convulsionando a pesar del diazepam, llevar al centro de salud, ¿no? Y si usted, digamos, al momento no contara con un diazepam, si convulsionaría más de 5 minutos, llevar al centro de salud, ¿no? Porque ya estuviera con estatus epiléptico y tenemos que de alguna manera controlar esto, ¿no? No introducir objetos, ponerle de costadito, contar cuántos minutos son las crisis, ¿no? Eso es lo que podría hacer. Ah, ya, doctora, sí, yo sabía del diazepam, pero usted mencionó hace rato, le comentó a una doctora de que en vez del sulfato de magnesio, diazepam, dijo, la fenitoína, no he escuchado muy bien, no la Ah, entendí muy bien. Bien, bien, un paciente que no le pone el diazepam, en ningún libro, la verdad, yo que leí, habla del sulfato de magnesio, tal vez es la experiencia, ¿no? Porque en primera instancia tenemos al diazepam, ¿no? Al diazepam. En caso que no responde al diazepam, nosotros tenemos accesibles la fenitoína, o sea, es así, si un paciente no responde al diazepam, se tendría que impregnar recién al paciente, ¿no? Si un paciente no recupera la conciencia unos 10 minutos o más, tendríamos que impregnar al paciente. Si un paciente tiene crisis subintrante, o sea, un paciente convulsiona, luego no recupera la conciencia y sigue convulsionando, nuevamente no recupera la conciencia y sigue convulsionando, se llama crisis subintrante, ¿no? Entonces puede ser que sean estatus epilépticos. En primera instancia, diazepam. Si no tenemos a la mano diazepam, tendríamos que tener que impregnarle con fenitoína nomás al paciente, ¿no? Pero en los libros, en cualquier literatura, como primer tratamiento, el diazepam. Luego la fenitoína. En algún momento que no cuenten con fenitoína, se podría indicar levetiracetam. El levetiracetam es endovenoso, pero hay estudios, varios estudios que también se consideran vía oral, o sea, 3 gramos de levetiracetam endovenoso, perdón, por vía oral. Tienen casi la misma respuesta que un paciente que no tenga levetiracetam endovenoso, ¿no? Lo ideal, diazepam, fenitoína, y si no, levetiracetam, ¿no? En caso ya, digamos, que sea difícil control, ya sería el coma barbitúrico. Bien, ¿alguien más pregunta? Muchas gracias, doctora. No, no es porque, doctor. Sí, doctora, creo que eso es todo, ya está más claro para los colegas. Muchísimas gracias, doctora. No, Pasará para otra oportunidad continuar. Continuamos mañana, doctores, a las 11 de la mañana conectados con el cronograma que tenemos de las telecapacitaciones a todas las redes de salud. muchas gracias a todos por haberme escuchado. Me imagino ya que con toda explicación más adelante van a tener dudas, que hay varios libros bonitos de epilepsia que no es necesario conocer, ¿no? Simplemente saber el manejo en primera instancia que lo tienen que realizar el centro de salud, ¿no? Igual por experiencia es bueno descartar una causa, una neuroinfección, ¿ya? ¿Qué más? En pacientes con ácido isquémico, el objetivo es reconocer los síntomas
un déficit motor, una asimetría facial, ¿no? E inmediatamente comunicarse con el servicio de emergencia que un paciente con estos síntomas muy sugestivos a accidente vascular está siendo referido, ¿no? Para que nosotros esperemos y ya hacer una evaluación si es candidato o no a la terapia trombótica, ¿no? Bien, que tengan buenas tardes a todos, hasta otra oportunidad, ¿no? Hasta que la otra nos invite. Sí, hasta otra Ya, oportunidad. hasta luego, Eh, permiso.